¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. En política siempre se dice que se gana y se pierde. Hay algunos que van a ser gobernantes y van a tener probablemente un Congreso que puede ser mayoritario o no, pero van a tener gente que va a redactar las leyes. Y también a haber perdedores, gente que, bueno, no tiene la capacidad de llegar al gobierno. En Chile hubo un partido que sacó 3 presidentes seguidos. Y esos 3 presidentes provenían del mismo partido, el Partido Radical. Vamos a conversar hoy día con Marcela Hernando. Ella acaba recién de ser elegida diputada del Partido Radical. Y desgraciadamente se ha sabido que el Partido Radical tiene sus días contados porque tiene que desaparecer. ¿Cómo puede ser que después de que haya habido un Pedro Aguirre Cerda, un Juan Antonio Ríos, un Gabriel González Videla, 3 presidentes seguidos del Partido Radical, un tiempo después, que fue largo, el Partido Radical esté hoy día desapareciendo, Marcela? Gracias por venir. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Un gusto estar acá. Y bueno, sí, esas son preguntas que de repente no nos dejan dormir a muchos radicales. Y desde ese punto de vista yo diría que no es la primera vez que el Partido Radical se veía apurado, digamos, y tratando de hacer algunas estrategias y jugadas para poder seguir subsistiendo. Ha tenido fusiones en el camino, ha tenido divisiones en el camino, pero siempre se mantuvo el tronco radical, que para nosotros era esta cosa que nos unía a todos y que tiene que ver con los principios, los valores que nos inspiran, y yo creo que siguen siendo los mismos. Así que esto no es el término de una historia, sino yo lo quiero ver más bien como una metamorfosis necesaria. Yo creo que los tiempos hoy día y la forma de hacer política son demasiado diferentes a lo que estábamos acostumbrados, y no supimos ver cómo nuestros valores y principios que nosotros creíamos que eran exclusivos nuestros y que por lo tanto bastaba que estuviéramos ahí para nosotros representar aquello, nos dimos cuenta cómo muchos otros empezaron a representar también principios y valores semejantes. Entonces ya no eran exclusivamente nuestros y perdimos la forma de identificarnos. Pero eso, por ejemplo, que tú estás diciendo, Marcela, tendría un valor relativamente lógico si es que alguien dijera, bueno, ¿por qué copiar al Partido Radical o sus ideas va a hacer que el Partido Radical se disminuya? Todo lo contrario, oye, bienvenidos son por aceptar mis ideas. Mira que soy potente, que las disemino a otros partidos. Pero si nosotros nos sentíamos orgullosos de que esa inspiración inspirara a mucha gente. El laicismo, la preocupación por la educación, la preocupación por el progreso, la producción. Así como Pedro Aguirre Cerda decía, gobernar es educar, también hubo un presidente radical que fue... de los 3 que tú nombraste, el Ríos, Antonio Ríos, que decía gobernar es producir. Entonces, yo diría que esas cosas siguen inspirando el leitmotiv de lo que son los radicales. Y yo siento que no supimos ver, y yo me acuerdo siempre de ese libro que estuvo muy de moda en los 90, de ¿Quién se robó mi queso? Eso nos pasó a nosotros, y estuvimos como 40 años mascando queso. Ahora, Marcela, esto tiene que ver con las disposiciones que existen para que un partido exista. Sí, sobre es la ley. Claro, es una ley sobre la base de generar un número de parlamentarios o un número de votos, en fin. Sí. ¿Esto no tiene vuelta atrás a tu manera de decir? No, sí tiene. A ver, ¿cómo? O sea, no es que vuelta atrás, no es que el Partido Radical pueda seguir existiendo. En este minuto no vemos una solución de esa manera, va a disolverse, pero estamos trabajando para que haya un periodo de transición, y en ese periodo de transición, porque nosotros no estamos todavía legalmente disueltos, todavía somos partido, y mientras seamos partido vamos a trabajar por dejar establecidas las bases para que nuestro patrimonio o parte de nuestro patrimonio se preserve
para un nuevo nacer, que obviamente tiene que ser una figura absolutamente diferente de lo que ha existido hasta ahora, porque los cambios sociales, culturales, nos obligan a ello. Bueno, de hecho, no es el único partido que está en vías de disolución. Sí. Hay varios más también, pero la historia del Partido Radical es tan potente que sí, es como si tuviera que disolverse, no sé, la Democracia Cristiana o el Partido Socialista. Eso que tú dices es tan verdad que yo recibo llamados, WhatsApp, etcétera. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿dónde hay que firmar para que ustedes no se desaparezcan? Entonces, despierta eso porque todos tenemos un abuelo, un tío, un padre que perteneció al Partido Radical y de hecho el Partido Radical es el tronco de donde emergieron muchas ramas sí, y muchos de los partidos que hoy día existen. Marcela, dado esa situación, ¿cómo ves tú la institucionalización de los partidos políticos? Hoy día a ti te ha tocado recién cumplir con una elección donde saliste diputada, pero el sistema está como que empujando a fragmentaciones cada vez más progresivas de partidos. Sí, es bien complejo porque tiene sus pros y sus contras. Yo tengo un hijo que es sociólogo, que tiene un doctorado, que yo converso con él y a mí me sorprende porque yo le digo, pero ¿y por qué esta otra forma de hacerlo no sería mejor? Y él me dice, no, pero es que en tal país lo hacen así. Mira, yo creo que no existe una fórmula que sea perfecta. Y creo también que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Los chilenos siempre hemos sido innovadores y siempre hemos marcado una pauta. Y yo creo que hoy día tenemos que encontrar un camino porque hoy día, y estoy pensando en la forma de educar, educación siempre para mí es importante, pero en la medida que crece la inteligencia artificial, va disminuyendo la inteligencia humana. Los niños ya no desarrollan redes neuronales, no tienen los estímulos para desarrollar esas redes neuronales. Así es que o encontramos una forma para integrarlo eso, y la forma de comunicarse tiene que ver con esto, con reels de 20 segundos en los cuales tú tienes que ser capaz de comunicar. ¿Cómo le dices a un radical que está acostumbrado a conversar, dialogar, convencer, que tiene que hacerlo en 20 segundos? Ahora, ahí hay un punto que nos lleva de alguna manera a algo que aquí hemos conversado mucho con las personas que vienen, que es una brecha etaria, llamémoslo así, brecha de edad. Se ha creado una brecha donde tú tienes personas que miran para atrás y dicen, oye, pucha, estamos desapareciendo, y miran para adelante, son partidos que están recién emergiendo. Y ese conflicto en esa brecha es un conflicto que lo hemos visto en este gobierno porque lo han tratado de inexpertos, pendejos, etcétera, acá allá, y por otra parte ellos mismos trataron pésimo a la concertación y a una serie de cosas porque ya estaban decadentes. ¿Cómo se puede armonizar una cosa que es inevitable, que en la base votante, bueno, parte a los 18 años y termina cuando tú todavía estás vivo? Mira, si yo tuviera la solución, te seguro que estaríamos implementándola ya. Pero yo creo que es un camino que tenemos que recorrer todos juntos. Anoche miraba a algunos jóvenes, yo creo que no tenían más de 26, 27 años, que hablaban de Pedro Aguirre Cerda, que hablaban de los gobiernos radicales y que eran bastante entretenidos. Y de verdad tenemos que aprender, es una nueva alfabetización de cómo conversar y hacer política en los nuevos tiempos. Y eso tenemos que aprender todos, los partidos chicos nuevos y los partidos chicos viejos. Ya, pero ahí tú has colocado un concepto que me parece extraordinariamente importante, que es aprender. Sí. En el mundo que estamos hoy día, Marcela, hay una situación donde estamos llenos de gritones. Sí. Llenos de tipos que dicen que vamos a hacer, qué sé yo, la fuerza. La fuerza es la única cosa que importa, la ideología vale callampa.
Y es lo que se impone, además. Claro, y es lo que se impone todo. Sí. Si tú quieres llegar a alguna presidencia, tienes que proponer, pero desde reponer la pena de muerte hasta, qué sé yo, llevar armas. Dar cualquier cosa que parezca que vas a atacar el fenómeno de la seguridad en su generalidad. Pero, al mismo tiempo, ¿dónde quedaron una cosa que todavía existe? Esta empatía, la colaboración, los grupos de amigos. Vamos a un camino hacia qué? Cada cual está en su propio hoyo nomás. A desaparecer las organizaciones intermedias de todo tipo, porque la ciudadanía pareciera ser que cada vez es más individualista y no acepta que alguien intermedie por ellos. Quieren tener directamente la relación con la autoridad o con lo que sea. Ajá. Pero uno observa eso, que tienden a desaparecer esos organismos intermedios. Ya cuesta hacer asambleas de juntas de vecinos, de todo, a todo nivel. Y en ese contexto yo creo que hoy día estamos dejando que nos gobierne el algoritmo, porque finalmente son las emociones, y quienes descubrieron que las emociones eran las que iban provocando acciones, las que encontraron la forma de articular esas emociones, negativas, positivas, de todo tipo, y se despiertan en segundos. Claro. En segundos. Entonces, hay que hacer una reflexión, un proceso de reflexión de si vamos a dejar que sea el algoritmo y este clima político que se crea por las emociones el que nos gobierne, o vamos a de verdad pensar en el largo plazo. Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que está pasando hoy para, de alguna manera, dar cuenta de la diferencia de esta elección con las otras elecciones. Me voy a referir específicamente a la decisión del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle de votar por José Antonio Kast, que ha causado en su partido un remesón gigantesco. A ver, ¿cuál es el, entre comillas, el pecado de Frei, a tu juicio, de escoger votar, por ejemplo, por José Antonio Kast y no por Janet Jara? A ver, yo creo que el seguir apegado a creencias y a paradigmas que hoy día ya no son válidos. Hoy día ya no, el extremo no es el extremo izquierda-derecha, la ciudadanía tiene otros intereses y ha crecido un grupo importante de población que hoy día no se siente representada. Yo vivo en regiones y permíteme decirte qué es lo que se siente viviendo en regiones. Mis hijos estudiaron en la universidad acá, incluso en el extranjero, acá en Santiago, digamos, pero su enseñanza media la hicieron allá. Y los profesionales que estudian en universidades no clásicas, que llegan a trabajar a una minera o a un canal como este o a cualquier parte, son mirados diferentes dependiendo de dónde vienen. Así. Entonces, esa rebeldía, y mucha gente se pregunta por qué el norte está reaccionando así. El norte no se siente escuchado por los gobiernos, ninguno que haya habido. Siempre somos el 3,5%. Entonces, nuestra carretera, la Ruta 5, que es una ruta de nivel internacional, conecta capitales nacionales. Esa Ruta 5 en Antofagasta se interrumpe y pasa a ser un camino de ida y vuelta sin separación intermedio. Tiene una sola pista de ida y una de vuelta, llena de hoyos. Ese es el estándar que se merece la región que produce más cobre y produce el sueldo de Chile. Ahora, dime una cosa, Marcela, ¿por qué no? A ver, ¿qué responsabilidad tienen esto los distintos alcaldes que han habido, los distintos gobernadores de la región, los distintos diputados y senadores? Las autoridades regionales pueden hacer cosas. De hecho, pueden hacer convenios de programación. Y nosotros hicimos, cuando yo era alcaldesa, empezamos, cuando era intendente empezó, y después seguimos cuando era alcaldesa, la carretera de Antofagasta a Calama.
que hoy día es doble. Te ahorras 1 hora. Ya no andas preocupado de los camiones de carga ancha que te paraban 2 horas. Pero la Ruta 5 sigue siendo la misma. Entonces, sí, hay un rol que es local, pero también en este país siempre ha gobernado el Ministerio de Hacienda. Y el que tiene la plata. El que tiene la plata. Marcela, desde el punto de vista de lo que se viene ahora, tanto en la segunda vuelta como para el futuro, ¿cómo ves tú las posibilidades de Chile, independientemente de si gana un extremo o el otro extremo? Porque esto sí que es inédito, que hayan llegado dos personas que representan ideologías totalmente distintas y tan antagónicas, no se había dado en Chile. No, pero a ver, yo siento que depende de cómo conformen sus equipos, digamos, de gobierno, sea quien sea, pero independientemente de eso, yo hago un llamado al diálogo y a la conversación. Pero no puede ser lo único que ofrezcamos, también tiene que haber renovación. Y también tiene que haber cumplimiento de promesas, y cumplimiento de promesas para esa población que está postergada en el resto del país, porque no me cabe la menor duda que hay otras regiones que tienen los mismos sentimientos que tenemos nosotros y que no han sido escuchadas. A ver, si tú tuvieras que decir, a ver, ¿qué medida inmediata debiera aplicarse para tu región o las regiones que están en esa situación? Mira, hoy día estamos realmente con algunos apuros que son terribles y que son urgencias. A eso me refiero. Y que tienen que ver con estos temas de transporte, conectividad, que tienen que ver con educación. En Antofagasta, en la ciudad de Antofagasta, en el resto en Calama sí se ha construido, qué sé yo, pero en la ciudad de Antofagasta no se construye un colegio desde que yo era alcaldesa, desde el año 2012. Fue el último colegio que se inauguró. Y entre el año 2012 y ahora, por Dios que ha corrido agua bajo el puente. ¿Cuántos niños llegaron migrantes? ¿Cuántos niños además crecieron durante la pandemia que migraron de colegios privados hacia la educación pública? Y no se ha construido ni una sala de clases. Ahora, Marcela, ahí tú tocaste un tema central, usando la palabra correcta, que es el migrante. El norte, el sur, pero sobre todo el norte, es un foco de migración y de inmigración de otros países a Chile, que hoy día eso es un hito que es tan relevante, donde desde gente que propone meterlos a todos presos hasta gente que dice, bueno, hagamos algún tipo de convenio, algún tipo de situación con los países para que evitar esto. ¿Cómo es el fenómeno ese en tu región y cómo tú lo ves en el futuro? Bueno, lo vivimos como una avalancha a partir del año 2014 en adelante, diría yo. Primero colombiano, después venezolano, y en forma exponencial. Pero siempre hemos sido una zona de migrantes. Nosotros convivíamos con toda la gente del altiplano. Hay un tránsito entre Perú, Bolivia y Antofagasta, la región de Tarapacá u otras, que para nosotros era habitual. Yo diría que lo que ha cambiado un poco tiene que ver también con aquellas personas que vinieron a migrar, que migraron por trabajo, que migraron con sus familias y que no son delincuentes. Y esas personas tienen culturas diferentes, son ruidosos, les gusta la fiesta, les gusta el baile. Recuérdate tú que tuvimos un intendente que se hizo famoso porque dijo que las colombianas venían a robarle los maridos a las mujeres chilenas. Y ese choque cultural, yo diría, hoy día está bastante más aplacado. Pero queda la cantidad de población irregular y que no vino a trabajar, que vino a delinquir y a instalar sus redes logísticas para una serie de negocios no lícitos. ¿Y eso se conoce? Sí, yo creo que se conoce. Si se conoce, ¿por qué no se ha hecho algo al respecto? Mira, falta fiscalización. Siempre decimos que el Estado es demasiado grande, pero nuestra región, que es una de las más extensas junto con Aysén, en términos de kilómetros cuadrados, sí, que tiene una costa como de 600 kilómetros,
no tiene más de 2 o 3 inspectores en Cernapesca. ¿Cómo vas a vigilar una costa de esa? O sea, cualquier cosa pasa por ahí. Y una vez que pasaste cigarros, empiezas a pasar gente, empiezas a pasar droga, armas, de todo. Claro. Ahora, Marcela, hay una cosa que es inevitable y probablemente tú lo has visto miles de veces. Cuando tú tienes una región que es responsable de, voy a inventar, tú me podrás corregir, más del 40 o 50% de la riqueza chilena. Y sin embargo tienes toda esta serie de problemas ahí. ¿Cómo se siente el antofagastino en ese sentido? Diciendo, mira, nosotros aportamos más plata que todas las demás regiones al país y sin embargo estamos en una situación como la que tú acabas de describir. Frustrado, enrabiado, obviamente, son las emociones que hoy día priman. Y el fenómeno de los indignados que partió hace hartos años ya, y que no es exclusivo en nuestro país, que sigue existiendo en otras partes, yo diría que va a seguir existiendo mientras los gobiernos no sean capaces de mirar estas realidades. Ahora, y hacerse cargo de ellas, ¿eh? Sí, claro. Porque mientras tengamos, o sea, estos fenómenos, o sea, la tecnocracia está bien. Yo creo que es importante que haya personas que sepan hacer bien los cálculos en todo caso para que no pase lo que pasó con las tarifas de electricidad, pero técnicos, ingenieros, etcétera. ¿tú ves una Pero posibilidad en caso de que, por ejemplo, pero evaluar un proyecto única y exclusivamente por su rentabilidad no nos va a dar nunca equidad ni justicia al territorio? ¿tú no ves la posibilidad de que haya de alguna manera una dinámica que busque privatizar todo lo que no está privatizado en materia minera? Es muy probable. O sea, a mí no me extrañaría que existan, de hecho hay algunos proyectos de ley como mociones parlamentarias que están en el Parlamento y que apuntan a aquello. Pero nosotros seguimos creyendo en un Estado mixto, donde los privados y lo público tienen un rol, donde no puede quedar al arbitrio de quien tiene dinero o a acceder al mercado. ¿Y de qué manera ese mismo problema se ve reflejado cuando tú tienes dos candidatos que representan ideologías totalmente distintas sobre estas mismas materias? Y desde ese punto de vista, a ver, Bueno, ¿cómo entenderías tú que se debe realizar? Bueno, es futuro. difícil hoy día porque a la ciudadanía le gusta que los impacten con emociones. Entonces ahí están los dos, uno los ve apurados, pocos días antes de la elección, tratando de despertar esa emoción en los ciudadanos. Pero también yo haría un llamado a los ciudadanos a informarse qué es lo que piensa, cuáles son los dolores que tenemos, pero mirados así, desmenucémoslos. Y esos dolores, ¿quién los interpreta mejor? ¿Quién va a escucharlos mejor? Kast o Jara. ¿Quién va a escuchar mejor al norte? Ahí quiero verlo yo. ¿Quién va a escuchar esta demanda, este clamor de justicia territorial y social? Esto, evidentemente, Marcela, no es algo que pase exclusivamente en Antofagasta. No. Yo me imagino que la gente de, qué sé yo, En Iquique debe ser claro, muy parecido. Punta Arenas y todo, o qué sé yo, desde Valdivia para el sur, deben estar preguntándose montones de veces muchas de estas cosas. Y dentro de incluso la capital de Santiago, tú tienes personas que dicen, mira, aquí hay bolsones de gente que está escondida, que no parece que no fueran chilenos porque no los pescan. Inequidad de todo tipo, porque cuando tú miras lo que pasa en salud, Sí. mira la distribución de oncólogos, que son muy escasos. O sea, igual necesitamos
formarlos en forma urgente. Pero en Antofagasta existe el mejor centro oncológico en términos de equipamiento y construcción. Sin embargo, entre Lima y Santiago es el mejor dotado, pero tiene 2 oncólogos médicos. 2 para todo. Para la macrorregión, porque además nos derivan desde Arica y desde Iquique y desde otras partes. Entonces, obviamente, no les damos satisfacción. Entonces, Iquique y Arica quieren tener su propio centro oncológico. ¿Y de dónde van a sacar oncólogos? Déjame, el oncólogo, por la gente, alguien que no sepa, es el especialista en cáncer. Sí, es una de las especialidades, porque hay cirujano, oncólogo, sí, sí. ¿Y qué tanto las enfermedades en el norte son mucho más prevalentes? Son mucho más prevalentes. Nosotros tenemos tasas altísimas, las mayores del país, en algunos tipos de cánceres que tienen que ver con, por ejemplo, pulmón, piel, riñón, todo el aparato urinario por el tema del arsénico, porque donde hay cobre hay arsénico. Y nuestra región es rica en cobre. Entonces, hay cosas que no se despegan. La radiación solar, los cánceres de piel, pero también están aumentando, y a lo mejor por estos fenómenos migratorios intrapaís, digamos, están aumentando otro tipo de cánceres. A mí me preocupa muchísimo lo que está pasando con los cánceres digestivos y en gente joven, en hombres jóvenes. Así es que invertir en exámenes preventivos, que lo detecten a tiempo, es súper importante, y no crean los jóvenes de 30 años que están libres de aquello. Una cosa cortita para terminar. Marcela, ¿qué tan importante ves esta elección? Nunca se había dado una elección entre lo que podríamos denominar personas que representan signos opuestos de este contraste tan grande. ¿Qué tan importante a tu juicio es esta elección? Mi mayor preocupación hoy día, y te lo digo por haber sido parte desde diferentes roles en diferentes gobiernos, mi mayor preocupación es que algunas conquistas se pierdan, que hay derechos que hoy día mucha ciudadanía que antes no tenía posibilidades de acceder a algunas cosas y hoy día está accediendo, pierda ese derecho. Me preocupa qué es lo que va a pasar con la educación. Yo creo que la educación pública tiene que fortalecerse. Nuestros niños requieren cuidado, amor, dedicación, y por lo tanto me preocupan las miradas diferentes que estos dos aspirantes a la más grande magistratura del país le ofrezcan al país, y por lo tanto yo miraría aquello que están ofreciendo. Marcela Hernando, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Última Mirada. Fue un gusto, Fernando, conversar contigo. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.